Muchas bendiciones, mis amados, ustedes que están aquí para celebrar juntamente con nosotros, aún a la distancia. Pero celebramos que Cristo vive, que Él ha resucitado, que Él está en nosotros y que Él está allí en tu hogar. Allí donde estás, en el hogar, en tu casita, con tu familia, presta atención a lo que el Espíritu de Dios quiere decirnos. Y yo declaro en el nombre de Jesús que espíritu de revelación viene sobre cada uno de nosotros para que podamos escuchar con claridad la voz del Señor. Este día he elegido un tema muy actual que creo que es donde Dios me dirige para compartirles. Y voy a hablarles acerca de la realidad actual versus la verdad eterna. No podemos ignorar que tenemos una realidad actual que nos está afectando de alguna manera a todos, naturalmente hablando, aunque sabemos que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Pero quiero hacer así como que un muy breve repaso histórico y solo de cierto tiempo para acá, de eventos destructivos, pandemias que han afectado la humanidad. Y podemos aprender a través de la historia que todas ellas han dejado una secuela y han dejado situaciones que a veces han tardado muchos años en nivelarse. Le voy a mencionar así a grandes rasgos y se lo voy a poner en pantalla para que usted pueda apreciarlo mejor. De 1817 al 1824 tuvimos la primera pandemia del cólera. Esta provino del delta del Ganges en la India, pero de aquí se esparció a Turquía, países árabes, Europa, y tomó muchos años aún para que llegara hasta América y América Latina y todos nuestros países, ¿verdad? Llegó a América Latina hasta en 1991, ya lo vamos a mencionar. Pero en 1855 y hasta 1955, estamos hablando de 100 años, tuvimos la peste bubónica, que algunos le llamaron la muerte negra, y que arrojó unos 12 millones de muertos. En 1991 al 93 tenemos la séptima pandemia del cólera, que ya le dije que inició en el 1817, y esto dejó un total de 10 millones de muertos. En 1918 al 1919 tuvimos la gripe española. Esta se originó en los Estados Unidos, pero se llamó gripe española porque España no estaba involucrado en el asunto y fue el primero en reportar este tipo de gripe. Y dice que dejó unos 50 millones de muertos. De 1981 hasta la fecha, el SIDA o el síndrome de autodeficiencia inmunológica ha dejado 30 millones de muertos hasta la fecha. Y luego tenemos el coronavirus del 2019 al 2020, que al 7 de abril tenemos más de 1.354.736 casos de infectados, pero muertos tenemos 76.458 en 180 países del mundo. La reunión pasada, el programa pasado, yo le dije que nos pusiéramos en acuerdo para comenzar a revertir las estadísticas, los pronósticos, los números, revertir lo que los científicos dicen que va a ocurrir. Así es que no deje de seguir declarando que se revierten las estadísticas, se revierten los pronósticos naturales y vienen los pronósticos del cielo y se detiene la pandemia y se detienen las muertes en el nombre poderoso de Jesús. Esto tiene que ser sobrenatural, mis amados, porque naturalmente hablando es muy difícil, pero el Señor es capaz de hacerlo cuando hay un pueblo que le ama, un pueblo definido que le clama a Él. Vamos a ver de manera somera las consecuencias naturales que deja una pandemia como la que estamos viviendo actualmente con el COVID-19. Número uno, toda pandemia deja familias enlutadas, deja hogares disfuncionales, cosa que no quisiéramos, pero ocurre. En todo país las cifras demográficas cambian. Es decir, por ejemplo, en Italia ahora vemos que hay menos gente mayor porque fallecieron muchos mayores durante la infección aguda del COVID-19. Cambia la demografía.
hay un impacto psicológico en las personas. Yo podría decir que el impacto es más que todo negativo, pero hay personas que también tienen un impacto positivo en el sentido de que al verse rodeado de tanta destrucción y tanta decadencia y tanta cosa negativa, comienzan a hacer un estudio, un análisis introspectivo de sí mismos, comienzan a meditar en la vida, comienzan a pensar en lo que están haciendo de sí mismos y con los recursos, y a veces podemos tener algún tipo de respuesta positiva en estas personas, y aún hay muchos que, aún diciendo ser ateos, se han vuelto a Dios en medio de este impacto psicológico tan fuerte. La sociedad se ve afectada en todos sus aspectos. No podemos evitar que haya un impacto social por causa del desempleo, por causa del hambre, por causa de la necesidad. Puede llegar a convertirse en un caos social. Vemos que quizá personas se levantan aún con violencia para robar alimentos, etcétera. La educación de los niños y los jóvenes se altera. Y en esto quiero comentarle que más adelante yo voy a hablar del aspecto económico, pero definitivamente se ve afectada la educación, no solamente la educación pública, sino también la educación privada, porque claro, al no poder ir los niños a la escuela, al verse privados de la movilización y quedarse en casa, entonces ha habido que establecer plataformas virtuales para que los niños sigan aprendiendo y sigan el curso de sus estudios, pero se ve afectado, para bien o para mal, porque tengo testimonios de madres que dicen, mis hijos se han vuelto más responsables en relación al aprendizaje, están ellos más por sí mismos respondiendo a esta responsabilidad, ellos están pendientes del aprendizaje, de las tareas, entonces, pero hay un efecto, algunos negativos, algunos positivos, y luego voy a hablar un poco más a fondo de los efectos en la educación, al igual que los efectos en la economía. Y la economía de los países sufre y a veces tarda muchos años en nivelarse. Estoy hablando de la economía no solamente de individuos, sino que la economía a nivel de países, de interrelaciones de la banca mundial, de inversiones, de proyecciones, de rubros, etcétera. Hablando de la economía, en Honduras, en este momento, se ha visto lo que se ha visto más afectado es el área de turismo, de hostelería, restaurantes. Turismo ha bajado en un 90%. Obviamente nadie quiere viajar o ir de vacaciones, ni puede tampoco en un tiempo de pandemia. Luego, las aerolíneas, todo lo que tiene que ver con transporte aéreo y aún terrestre, todo lo que está relacionado indirectamente con turismo ha sufrido muchísimo. De hecho, en la aerolínea Avianca de Colombia, los empleados decidieron ellos ofrendar un mes completo de su salario, que no les pagaran por un mes, para que la compañía se pudiera nivelar y así ellos no perder su empleo. Bueno, el comercio según su rubro. Por ejemplo, los que venden alimentos, cosas de primera necesidad, quizás no van a estar tan afectados en este momento, pero aquellos que se dedican al comercio de ropa, de zapatos, de bisutería, de carteras, de cosas que son superfluas, obviamente esos comerciantes o empresarios se van a ver muy afectados, porque este es un tiempo en que la gente no va a gastar ni va a invertir en cosas superfluas, sino que se va a dedicar a lo que es de primera necesidad. La agroindustria podría tener un despunte. El problema es que no tenemos el transporte adecuado para sacar la producción. Entonces vemos que hay productores, por ejemplo, de melones, de berenjenas, etcétera, de limones, que dicen, le regalo la producción, pero venga a traerla. Estábamos leyendo una noticia el otro día
creo que fue en Comayagua, que estaban tirándole berenjenas a las vacas para que se comieran. Eran berenjenas de exportación, pero no tenían manera de trasladarlas o de sacarlas o de exportarlas. Entonces, los productores agrícolas que exportan sus productos sí están teniendo algunos problemas. Y luego, la producción. Sabemos que la producción está sufriendo un retorno o una desviación o el orientarse de alguna manera que pueda producirse lo que sea de primera necesidad en este momento. Es decir, hay que buscar cuál es la demanda prioritaria, porque hay cosas que algunos antes producían que ahora no tiene mercado por causa del momento que estamos viviendo y van a tener que reubicar la dirección del rubro de producción. O sea, se va a necesitar mucho ingenio y mucha creatividad. La educación privada está fuertemente afectada. Puedo decirle que nosotros como Escuela Cristiana Bilingüe Sunshine, claro que estamos muy afectados. En el mes de marzo solamente recuperamos el 40% de lo que los padres pagan por sus hijos, y el gran problema que tenemos es que obviamente los maestros necesitan su salario. Vamos a hablar un poco más de eso. Ahorita solo estoy enfocando lo que es el aspecto económico, pero para ver un poquito más a fondo cómo podemos salir de esa situación económica que como país nos está afectando, yo quiero invitar a alguien que es especialista en la materia, un hermano en Cristo, y además una persona muy preparada, el licenciado Carlos Catán. Le damos paso para que por favor comparta con nosotros de forma breve. Claro que esto conlleva muchos detalles, pero que él nos informe de una manera corta, breve, cómo podríamos salir. Haciendo un poco de historia, en los tiempos de crisis, las medidas keynesianas son las que han imperado en el mundo. En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la crisis de la recesión americana, en Europa, en Japón, y todas fueron exitosas. Y eso es lo que tenemos que tropicalizar y aprender aquí en Honduras a utilizarlas. Las medidas keynesianas hablan de, en primera instancia, un control férreo al gasto que se ha presupuestado en la nación. Eso quiere decir que todas aquellas partidas innecesarias que no tengan que ver para enfrentar la crisis tienen que ser canceladas de inmediato, y esos recursos destinarse a las áreas que se requieren para ir gradualmente solventando la crisis. Nosotros, un grupo de empresarios, hemos hecho análisis y creemos y consideramos que en esta época de crisis, con la sabiduría, con el conocimiento y con la voluntad política, el Estado puede combatir la crisis en salud, en alimentación y en preservar los empleos. Ejemplos: la deuda externa son 40.000 millones de lempiras. Ya hay voluntad de los organismos internacionales, el gobierno tiene que correr a renegociar y pedir un stand-by, un alto por 2 o 3 años, que no es que nos van a regalar, sino que nos permitan en 2 o 3 años repagar la deuda, para que ese dinero de hoy que teníamos destinado lo podamos dedicar a preservar la salud, la vida y los empleos. Otro de los puntos importantes para entender hacia dónde vamos para la solución de la crisis se llaman reservas, porque si lo hacemos bien, entonces no vamos a generar inflación ni vamos a generar devaluación, que es lo que le preocupa a algunos sectores. Pero está más que demostrado que cuando se maneja con racionalidad y cuando se maneja para accionar el aparato productivo que está estancado o dormido, pues es una de las medidas más loables que se pueden hacer. Fíjense que el mundo
no está preocupado, ni los organismos internacionales, porque en tiempo de crisis las medidas que se tomen generen temporalmente inflación. Pero la clase política nuestra, a cargo del Banco Central y del Ministerio de Finanzas, están preocupados por algo que en este momento no es importante para el mundo. Estados Unidos está generando inflación con las medidas que está tomando España, Europa, y todo el mundo entiende que es temporal, es ocasional y que son necesarias para poder salir de la crisis. En ese contexto podremos disponer de los fondos necesarios. Entonces, la siguiente medida es, bueno, ¿qué hacer con esos recursos? Este domingo ya con sabiduría el gobierno dio el primer paso, que es tomar medidas bancarias y financieras para que la gente pueda reorganizarse en su familia y en sus negocios. Cuando autorizan un alto al pago de la deuda de las tarjetas de crédito, al pago temporal de la luz eléctrica y de otros servicios, al pago de las deudas por compra de carros o de casas, no es que nos lo van a regalar, sino que van a espaciar por 90 días para que usted pueda ir a su banco y hacer una renegociación a mediano plazo que puede ir desde 24 meses hasta 5 años. Y va a depender de su capacidad y de su habilidad para poder interactuar con la institución financiera que más confianza le tenga para poder readecuar sus compromisos. Eso es algo muy bueno, donde hay que aprovechar estos días en el retiro obligatorio para poder trabajar con los números necesarios y poder hacer esas presentaciones. También se ha aprobado a través del sistema financiero disponer de recursos frescos, recursos blandos a mediano y largo plazo para todos aquellos pequeños y medianos emprendedores. Ahora, esos pequeños y medianos emprendedores tienen que entender que la crisis los obliga a renovarse, a innovar, que no necesariamente lo que han estado haciendo es lo que hay que seguir haciendo, porque el patrón, el comportamiento de los consumidores está cambiando. En primera instancia, los consumidores quieren alimentos. En segunda instancia, los consumidores quieren medicinas. Y van a dejar por un lado productos suntuarios como ropa en algunos casos, joyas, lociones, bisutería, zapatos, en vez de comprarlos van a alargar a 4 o 5 meses, y usted, si está en esos rublos, se va a ver afectado. Entonces hay que tener la capacidad de poder innovar y de sobrevivir y adaptarse a la crisis. Ahora, si usted considera que tiene que seguir en lo que has estado haciendo, pues también tiene que hacer un plan de salvataje, un plan de manejo de crisis y presentárselo a las instituciones bancarias, de las cuales es una gran oxigenación, es un gran alivio. También el gobierno ha dispuesto que temporalmente por 3 meses no se paguen los impuestos municipales, ni el impuesto sobre la renta, ni los servicios. Eso es para que usted pueda disponer de ese dinero hoy para comprar alimentos y en la medida que pueda poder ayudarle a pagar en la totalidad o parcialmente el salario de sus empleados y poder evitar así algunos despidos que ahonden más la crisis. No podemos desconocer que van a ser tiempos difíciles, pero para nosotros los hijos de Dios hay una respuesta, nada más que hay que confiar, hay que doblar rodillas. No necesariamente todo lo que se está diciendo va a ser así, como lo dicen los medios de comunicación, porque los medios y los gabinetes trabajan con estadísticas en lo natural, pero nosotros que confiamos en lo espiritual
y estamos orando y estamos pidiendo la intervención divina para que Dios ponga su mano en Honduras y en el planeta para que lo que se está diciendo ahí no sea tan dramático ni en la manera que se está planteando que pueda suceder. También tengo entendido que se le ha planteado al gobierno una reactivación económica donde tiene que tomar algunas medidas, dejar de importar productos suntuarios por 24 meses y empezar una campaña de consumir lo que Honduras produce, de consumir lo que nuestros artesanos fabrican, nuestros zapateros, nuestros sastres, nuestras modistas, los servicios nacionales, empezar a fomentar un consumo, y tiene que haber una conciencia ciudadana de todos de apoyarlos. Y quiero informarles que el día 5 Estados Unidos informó al mundo que ha tenido un recorte de 10 millones de empleos. Honduras, desgraciadamente, depende de Estados Unidos. El 95% de nuestras exportaciones van hacia el mercado americano. Y si no reaccionamos a lo que está pasando en Estados Unidos, se nos puede complicar, especialmente en el rubro de la maquila. Entonces, el gobierno tiene que aceptar las recomendaciones de poder actuar con rapidez y permitir el adquirir por la vía expedita materias primas para reconvertir las empresas de maquila en productos que hoy la crisis está generando en el mundo. Tengo entendido que hay empresas que ya están requiriendo 100 millones en mascarillas de unidades, otras están requiriendo 150 millones. O sea, el planeta entero está queriendo comprar mascarillas. Y una de las fortalezas de Honduras es la industria de la maquila. No nos están comprando ropa de vestir, ropa casual. Bueno, actuemos y ingeniericemos y transformemos. Pero para eso necesitamos que el gobierno nos apoye. Y por eso está más de decirle a la iglesia que sus oraciones son bienvenidas para que les venga la revelación, el hacer y el querer a estos funcionarios. No podemos desconocer que en una economía globalizada, pues Honduras está inmerso en eso, y que hoy hay medidas drásticas que se van a ir aflojando en el tiempo, pero tenemos que entender que el virus no se va a acabar de la noche a la mañana. Y podríamos decir que va a quedar latente como está el Zika, como está el dengue, pero ya controlado, ya manejable. Y insistimos que hay que lavarse las manos, que hay que tener medidas de control fitosanitario, que hay que usar el distanciamiento social, aun cuando ya la veda de la circulación sea cancelada, ¿verdad? Porque si salimos en tropel a los mercados, a los centros comerciales y a volver a nuestras costumbres anteriores, la probabilidad de la contaminación va a ser muy grande y el efecto en lo económico va a seguir impactando la nación. Asombrosamente estamos viendo que muchos presidentes de las naciones más poderosas están clamando a Dios porque se consideran impotentes, se consideran incapaces en lo natural y han entendido que el dueño y señor del planeta Tierra y del universo es nuestro Dios, y han comprendido que solo doblando rodillas van a poder tener la sabiduría, el coraje, la valentía y el conocimiento para poder tomar las medidas necesarias y poder salvar el planeta Tierra. Gracias, hermano Carlos. Muchísimas gracias por su valioso aporte. Yo voy a hablar de lo que implica los cambios que hay que hacer en la economía del punto de vista de hijos de Dios. O sea,
el nivelarnos económicamente como país, como familia, como individuos va a ser un desafío para todos. Pero sabemos que para los hijos de Dios hay promesas y que Él cumple sus promesas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como hijos de Dios? Ya no estoy hablando del gobierno, estoy hablando de ti, estoy hablando de mí. ¿Qué vamos a hacer? Yo digo que en primer lugar, debemos de observar a nuestro alrededor, ver cómo podemos aliviar las necesidades de nuestros hermanos y de las personas a nuestro alrededor. O sea, no pensemos en nosotros mismos. Eso va a ser un principio espiritual importante. No voy a pensar en qué me falta a mí, voy a pensar en qué me sobra a mí para poder aliviar las necesidades de mis vecinos, de mis hermanos, de las personas necesitadas que alguien me dice o me comunica que necesita algo. Si tú vas a tu closet, te das cuenta que tienes cantidad de cosas que probablemente ni usas, que solo necesita en este tiempo, amados, de cuarentena. No necesitamos mucho. ¿A quién vamos a impresionar? Entonces tenemos bastante para compartir o para distribuir. Por otro lado, creo que será un tiempo muy especial para activar la creatividad, tanto a nivel del hogar como a nivel de emprendimiento. Va a ser un tiempo en que tenemos que aprender a hacer más con menos. Vamos a hacer rendir las cosas. Hay que activar la economía doméstica. Si hoy le sobró algo, un poquito de carne, mañana la hacen huevada. O sea, no bote nada. No bote nada que sea alimento, algo que puede servir, reutilice los recursos, trate de ver si todavía usted puede sembrar cosas en el patio de su casa, hortalizas, si tiene árboles frutales, aprovéchelos, trate de ingeniarse. Hay que tener creatividad en este tiempo. Nos regalaron, gracias al Señor, bastantes limones. Es una bendición. Pero yo estaba pensando, bueno, una manera sería sacar el jugo de los limones, deshidratarlos al sol y luego guardar el polvito para hacer limonada cuando no haya limones. O sea, la creatividad va a tener que surgir. Y esto es un punto espiritual, no es algo meramente natural. Debemos activar la fe para creer en la provisión sobrenatural. Yo creo firmemente que este es un tiempo en que Dios va a proveer sobrenaturalmente a sus hijos, a los que le aman, a los que son fieles con Él. Probablemente nos va a aparecer dinero donde no había, o nos vamos a recordar de algo que teníamos y no sabíamos, y algo va a pasar, pero sobrenaturalmente Dios va a proveer. Pero por sobre todas las cosas, yo quiero dejar un consejo, y es que estos 6 meses que siguen serán muy oportunos para sembrar en el reino. Fíjese que yo siempre he creído que el mejor tiempo de sembrar es cuando no tenemos, porque la siembra es lo único que te garantiza la cosecha. Entonces es posible que algunos digan, pero si es que no tengo ni para mí, ¿cómo voy a tener para ofrendar? ¿Cómo voy a tener para diezmar? Bueno, estos 6 meses que siguen, mis amados, es el mejor tiempo para sembrar. ¿Por qué te digo estos 6 meses? Yo creo, y no es que quiero de ninguna manera provocar pánico en nadie, sino que esto es algo, una percepción que he tenido de parte del Señor, que 6 meses van a ser todavía difíciles, todavía duros. Que no pensemos que en el mes de mayo ya todo pasó. Creo que va a tomar unos 6 meses un poco difíciles en donde vamos a tener que ajustarnos un poco, pero para aquellos que creen, para aquellos que siembren, para aquellos que tengan misericordia de sus vecinos, de sus amigos, de los que están a su alrededor, aquellos que sigan las instrucciones del reino, el último trimestre de este año vamos a ver la recompensa del cielo. Yo creo que octubre, noviembre, diciembre van a ser tiempos de celebración y vamos a ver como nunca la respuesta del Señor y la respuesta del cielo. Y como iglesia y como individuos nos vamos a levantar y vamos a resplandecer. Yo espero que usted esté diciendo amén ahí en su casa. ¿Sí? Créalo.
No se preocupe por los 6 meses que siguen. Comience a visualizar el último trimestre del año. Ahí va a ser la celebración. Mire, 6 meses no son tanto como 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto. Así que crea que el Dios sobrenatural nos va a sustentar. Ninguno de nosotros va a perecer. Vamos a estar fortalecidos. Y con la creatividad que viene del cielo y la sabiduría, vamos a pasarla. No se preocupe, pero visualice desde ya ese último trimestre del año, que será el tiempo donde usted va a ver las promesas cumplidas. Como le dije la vez anterior, como hijos de Dios, estamos siendo pasados por fuego, estamos siendo refinados. Dios está pesando nuestros corazones. Es el tiempo de responder al Señor. Es el tiempo de amar al único Dios verdadero y sacar los ídolos del corazón. En la parte económica, amados, no desperdicie el agua, no desperdicie la energía eléctrica. Trate de ser conservador con los recursos que Dios pone en su mano. Y quiero hablarle un poquito de la educación. Mire, la educación privada vino a ser la alternativa para que nuestros hijos tuvieran una educación de calidad. No ignoramos las deficiencias del sistema público de educación, sobre todo a nivel primario, secundario. Y luego, cuando vino la educación bilingüe, pues esto agregó un nuevo horizonte a la juventud. Pero más allá, la educación con principios espirituales es el trinomio perfecto, es la herramienta para alcanzar hogares para Cristo, sembrando una semilla permanente en el corazón de los niños y los jóvenes. No solo eso, sino que la educación con principios espirituales vino a establecer dirección para los jóvenes. Muchos de los jóvenes que por lo menos nosotros como institución tenemos en Sunshine, son jóvenes con familias disfuncionales, y a través de conocer a Cristo y a través de ver al Espíritu de Dios operando en todo, en la materia, en el aire, en lo que nos rodea, en todas las clases que ellos reciben, ver la obra de Dios, esto les ha traído un alineamiento, una dirección, una esperanza, una expectativa. El saber que Dios les ama, el saber que Cristo vino a morir por ellos. Bueno, creo yo que la educación con principios espirituales vino de alguna manera a resolver problemas que son espiritual mi cuerpo. No todo lo que vemos reflejado en un niño de mal comportamiento es por causas naturales. Muchas de ellas son espirituales y muchas son emocionales. Entonces, ¿qué pasa? Que ante la crisis económica, la tentación de muchos padres va a ser recortar en ese rubro, en la educación de sus hijos. Algunos hasta han pensado en no pagar el resto del año, pero yo quiero pedirles a ustedes que piensen por un momento en las maestras de sus hijos, que aman a sus hijos y que necesitan un ingreso. Quiero que usted medite por un momento. La crisis no va a durar toda la vida. Y cuando la crisis pase, ¿qué va a pasar con su hijo? Sabe, yo tuve la experiencia de darle a mi hija Rebeca homeschooling o educación en la casa, porque vivíamos en una montaña, no había acceso a una escuela privada, bilingüe, que era donde ella había estado anteriormente. Así que cuando nos fuimos a vivir a la montaña, yo compré los materiales educativos y me dediqué a enseñarle. Número uno, hay que ser extremadamente disciplinado porque es muy fácil enredarse en las labores de la casa y no hacer el espacio para eso. Bueno, yo era muy disciplinada y Rebeca también aprendió mucho. Pero ¿sabe qué pasó? Cuando bajamos de la montaña, porque la montaña no fue para toda la vida, bajamos de la montaña y fuimos a la ciudad y entonces la inscribimos, la matriculamos en una escuela que era cristiana y bilingüe. Ella no sabía relacionarse con otros niños. O sea, yo le pido que usted tome en consideración que gran parte del proceso educativo de un niño tiene que ver con la socialización y el comportamiento y la reacción de ellos ante otros niños. Usted puede decir, bueno, tiene pros y tiene contras. Bueno, yo le voy a decir, yo lo viví, yo lo probé y no le recomiendo a nadie tener a su hijo aislado en una burbuja en su casa. Los niños tienen que
aprender a defenderse en el ambiente que les rodea. Y usted puede decirme, pero es que otros niños le pegan y le hacen. Tendrá que aprender a sobrevivir con eso, porque si lo ponemos en una burbuja, el día que tenga que salir al mundo, porque eventualmente tendrá que hacerlo, no va a saber cómo defenderse y cómo responder. Yo quiero que usted medite, porque el retirar a su hijo en este momento no creo que sea la solución. Pero aparte de esto, vamos a decir que usted no me cree lo que yo le digo. Ok. Vamos a asumir. Yo no sé si usted se da cuenta, pero si no, yo le voy a informar aquí. El 12 de septiembre del año 2019, y que esto fue ratificado también en diciembre, el Papa Francisco desde el Vaticano ha convocado a una reunión global de los grandes de la tierra, los líderes mundiales de todas las áreas, para reeducar católicamente a los niños y los jóvenes de lo que él llama nuestra casa común, el planeta Tierra. No sé si usted estaba enterado. ¿Sabe que la fecha de convocatoria para esta reunión cumbre que está convocando el Vaticano es el 14 de mayo del 2020? Qué casualidad el 14 de mayo. ¿Usted sabe lo que ocurrió el 14 de mayo? Justamente en el 2020 es el 72 aniversario del Estado de Israel. 72 es un número muy significativo para Israel. Yo creo que la fecha de la convocatoria no fue puesta al azar. Yo no voy a entrar en detalles, pero usted los puede encontrar en internet. ¿Quiénes son los que van a asistir a esa gran cumbre para planificar cómo van a educar globalmente a nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros sobrinos, etcétera, etcétera? El objetivo de él es plantear una reeducación globalizada de la niñez, y dice que quieren hacer un pacto de reeducación de toda la juventud en el planeta Tierra. Él le llama un pacto educativo globalizado, el cual él dice que tiene que ser revolucionario y que sus bases tienen que ser ecológicas. No olvidemos que Su Excelencia el Papa es jesuita, muy dados a la educación, pero también al humanismo. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque si hoy nosotros no apoyamos la educación privada con fundamento espiritual, vamos a estar dando cabida a que sean otros los que vengan a educar a nuestros hijos. Yo se lo dejo para que usted lo medite, porque pienso que mientras nosotros estamos enfocados en el coronavirus, agendas terribles se están gestando a nivel mundial que van a afectar nuestras generaciones si nosotros hoy no nos levantamos y en oración detenemos lo que está queriendo ocurrir. Mira, el mundo ya cambió. O sea, yo sé que están los mismos sistemas, las mismas cosas decadentes, pero amado mío, cuando salgamos de esto, el mundo va a estar distinto. El mundo ya cambió, si no te has dado cuenta. ¿Qué vamos a hacer nosotros espiritualmente? Mira, aunque el enemigo quiere establecer un orden mundial nuevo, diferente, del cual ya habla la Biblia, creo que también, o primero, Dios mismo abrió la oportunidad de una nueva dimensión y un nuevo tiempo para los hijos de Dios. O sea, el mundo y el enemigo están planificando un nuevo orden mundial, pero Dios a nosotros ya nos habló de un nuevo tiempo y una nueva dimensión en la cual nosotros tenemos ahora que habitar para poder desde ese nivel de autoridad someter todas las cosas que el mundo y el enemigo están planificando como un contradiseño al nuevo tiempo de Dios. O sea, necesitamos discernir los tiempos. Entonces, ¿qué vamos a hacer a nivel individual? Yo quiero dejarte algunos consejos. Este es el tiempo, en primer lugar, que en el encierro y en la intimidad escuches la voz de Dios y te dispongas a hacer su voluntad.
De pronto en el ir y venir de todo el trabajo diario, no habíamos tenido el tiempo para estar encerrados, el tiempo para meditar, el tiempo para reorganizar cosas en nuestra vida, el tiempo para escuchar qué quiere Dios y hacer su voluntad. Yo personalmente he recibido cancelar la agenda del año completo. Dios dirá qué es lo que sigue. Amados, tenemos a Cristo. Tenemos que levantarnos y resplandecer. Yo le dije la vez pasada, Isaías 60, versos 1 y 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. No dejes de declararlo, no dejes de vivirlo, no dejes de levantarte y resplandecer. Amados, tenemos la revelación del poder de la sangre de Cristo y por ende tenemos su vida. No debes entrar en pánico, no debes entrar en temor. Haz las cosas naturales de precaución, pero tú tienes la cobertura de la sangre del Cordero. Cristo te guarda, Cristo te cubre si tú eres prudente y eres obediente. Debemos entrar en un ámbito constante de adoración para no entrar en el ámbito de la queja. Para que no haya queja, para que no haya murmuración, adoremos a Dios. Cuando adoramos a Dios estamos centrados en Él, en la persona de Él, en quién es Él. Y eso no da lugar a la queja y a la murmuración. No da lugar a que veamos lo negativo, sino que veamos al Dios grande, todopoderoso, que es el dueño y Señor del planeta Tierra. Tenemos la sabiduría del Señor para que comencemos a establecer prioridades en nuestra vida. ¿Qué es prioritario? ¿Qué es necesario? ¿Qué no es necesario? ¿Qué es superfluo? Tenemos autoridad, mis amados, para profetizar, para declarar, para cambiar ciertas circunstancias. Hay cosas que van a cambiar, como le hablaba de revertir los pronósticos de muertes y de infectados. La declaración de su boca tiene mucho poder. Recuerde que esta pandemia está provocada por un foco espiritual. Esto fue una maquinación del enemigo, algo espiritual en contra del ser humano y en contra de los hijos de Dios. Entonces, espiritualmente lo podemos vencer, pero es necesario que lo haga por la fe. No estemos desapercibidos de lo que está ocurriendo en el ámbito espiritual. No pasemos por alto las cosas que el enemigo está maquinando y sobre todo las cosas que Dios nos está hablando, nos está queriendo hablar. Por encima de todo, yo creo que Dios está propiciando que nosotros como ministros nos examinemos y cambiemos ciertas cosas. Que sepamos y entendamos, la gente no es nuestra, es del Señor. Que podamos establecer prioridades en nuestra vida, no despilfarrar, comenzar programas que tengan que ver con alimentar al hambriento, que tengan que ver con hacer misericordia al necesitado. Hay muchas cosas que necesitamos cambiar. No ofendernos los unos a los otros, los ministerios, eliminar toda enemistad, toda contienda, respetar a los hijos de Dios, respetar a los individuos. Hay muchas cosas que como ministros necesitamos nosotros hacernos muchas preguntas. Ahora, le dije que no pasemos desapercibidos los tiempos, debemos discernir los tiempos. Y ya le dije que Dios ya estableció un nuevo tiempo. Ahora, las situaciones difíciles se van a prolongar, como le dije, quizá 2 trimestres más, pero cuando venga ese último trimestre de celebración, octubre, noviembre y diciembre, será cuando veamos la ola de milagros más grandes que ha sido profetizada. Le aseguro que veremos conversiones milenarias por milenios, por miles. Vamos a ver personas volverse al Señor. Vamos a ver y hacer nosotros partícipes de conversiones de gente que antes pensábamos que estaba dura. Vamos
vamos a ver sanidades extraordinarias y vamos a poder celebrar una manifestación y un avivamiento como nunca antes en la tierra y en Honduras. El enemigo ha querido decir que San Pedro Sula y el departamento de Cortés son el epicentro de la pandemia, pero tú y yo sabemos, tenemos una palabra, que San Pedro Sula y el norte de Honduras es el epicentro del avivamiento glorioso de la nación hondureña que va a exportar vida a otras naciones. No permitas que las circunstancias temporales enturbien tu vista espiritual, que es perenne, que es verdadera y que es eterna. Dios lo dijo, Dios lo hará. San Pedro Sula se activará, se avivará en el fuego del Espíritu Santo y de ahí saldrá el mayor avivamiento de la historia. Así es que entierra todo lo que las circunstancias dicen y pon por encima la palabra profética de Dios, que es verdadera y que es permanente. Amados míos, lo importante es que Dios ya nos abrió esa dimensión de un nuevo tiempo. Tenemos que discernir ese nuevo tiempo. Hay gente que dejó pasar la visitación por no discernir el tiempo, pero nosotros somos entendidos y vamos a discernir el tiempo. ¿Sabe qué? Meditaba en que los pastorcitos que estaban cuidando las ovejas en aquel campo de Belén escucharon al ángel y fueron dirigidos por una estrella, y también los hombres sabios, aquellos que llevaron oro, incienso y mirra, fueron y le llevaron presentes al rey. Y tanto los pastorcillos como estos hombres sabios entendieron en ese momento, pero no entendieron el tiempo que estaban viviendo. Ellos se regresaron a su rebaño, ellos se regresaron a cuidar ovejas. Ellos no entendieron que el Rey de Gloria había llegado a la tierra. Espero que a ti no te pase, que cuando esto pase, tú vuelvas a tus ocupaciones normales y naturales sin haber discernido el tiempo especial que el Rey de Gloria está propiciando. Porque cuando esto pase, tenemos que resplandecer más que nunca y las cosas no van a ser iguales. De pronto, del punto de vista natural, tú vas a decir, bueno, nos tenemos que recortar, estamos más reducidos. Pero va a ser más glorioso, porque la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Y tú dirás, bueno, ¿y como iglesia? ¿Qué podemos hacer como iglesia? Mira, lo primero, como iglesia, como hijo de Dios, es que tenemos que refugiarnos en su nombre en este tiempo. Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. ¿Qué es una torre fuerte? Es un lugar de refugio. Es un lugar donde el enemigo no te puede encontrar, donde el enemigo no podrá lancetearte. En la torre fuerte tú estás escondido, pero tienes la ventaja que estás mirando desde un ámbito superior, más alto. Desde la torre fuerte tú miras hacia abajo la obra del enemigo, pero tú estás protegido allá arriba, sentado en lugares celestiales. Nuestro Dios es torre fuerte. A él correrá el justo. Proverbios 18:10. El justo es Cristo, pero el justo eres tú. Has sido justificado por la sangre del Cordero. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. No nos vamos a quedar humillados para siempre. No nos vamos a quedar postrados para siempre. Él nos levantará, pero para su gloria. No estoy hablando de un levantamiento natural. Estoy hablando de un levantamiento glorioso del Espíritu. Debemos convertirnos en pregoneros de esperanza, viviendo el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el tiempo para que nosotros nos convirtamos en el mensaje. Este es el tiempo en que nosotros nos dejemos limpiar y purificar y santificar por el Señor, para que podamos ser pregoneros de esperanza, que lo que hablemos del evangelio de Cristo concuerde con nuestra vida.
Que no seamos de aquellos que profetizan y predican, pero oprimimos a los empleados, no les pagamos buenos salarios, etcétera, etcétera. Lo que nosotros vivamos como hijos de Dios tiene que ser congruente, coherente con la predicación. No podemos predicar un evangelio poderoso si nosotros estamos viviendo en decadencia. Amados míos, quizá por varios meses vamos a tener que acomodarnos a vivir sin templo, pero nosotros seremos el templo. ¿Sabe que a este punto hay muchas congregaciones en diferentes partes del mundo, porque me lo comunican hermanos en Cristo, que están pensando en cerrar los templos, en dejar los lugares porque quizás son alquilados, son rentados, no son propios? Y llega a un punto en que no tienen las finanzas para seguir pagando una renta. Entonces, ¿qué van a hacer? Dice uno, sin los templos. Convertirse cada uno en un templo. Somos piedras vivas y edificados unos con otros, levantamos un templo espiritual. Vamos a tener que cambiar la forma de hacer iglesia, mis amados. Vamos a tener que comenzar a hacer cosas mayores que las que Él hizo viviendo por la fe. Cuando salgamos de esto, no vamos a hacer iglesia de la misma manera. Vamos a tener que aprender a vivir el evangelio de una forma diferente. Vamos a tener que aprender que el Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de nosotros. Vamos a tener que aprender a tener reuniones de diferentes formas, quizás en las casas, en las familias, cada uno, los pequeñitos, los santos, ahora van a ser levantados, ellos serán los predicadores, no necesariamente el predicador de estrellas que está arriba del púlpito, quizás los pequeñitos, uno a uno, con el que encuentran en la calle, con el vecino, con el que le visita, con el necesitado. Va a ser un evangelio poderoso, va a ser un evangelio real. Así es que cambios vienen, mis amados, pero estamos preparados. Tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, estamos preparados. Yo quiero pedirte en esta hora para despedirnos, toma de la mano a los que están allí en tu casa contigo, a los que están a tu lado. Vamos a sellar con una oración poderosa. Vamos a declarar este día que Cristo vive en medio nuestro. Padre, en el nombre de Jesús venimos declarando que somos uno en ti, que tú por tu sangre preciosa que nos ha lavado, nos ha unificado y nos ha convertido en tu iglesia, en la iglesia del Señor Jesucristo. Venimos tomando poder y autoridad y dominio en este hogar, en esta casa, declarando que este es mi cuartel de gloria, declarando que este es mi lugar de revelación, declarando que este es mi lugar santísimo, que este es el lugar donde la revelación de Cristo vive, este es el lugar donde el Espíritu Santo mora. Esta es una casa de vida, una casa de bendición. Esta es una casa donde el heridor no entra, la sangre del Cordero está en los dinteles de la puerta. Es una casa que no será infectada, es una casa de victoria. Mis hijos son los hijos del Dios Altísimo. Mis hijos son propiedad del Todopoderoso y por lo tanto están cubiertos y están guardados. Y los hijos de mis hijos y todas las generaciones. Padre, te doy gracias porque en medio de todo esto nos permite vivir en victoria y tener todo lo necesario y que no nos falte nada. Padre, te suplicamos, danos la oportunidad de bendecir a otros, danos la oportunidad de ver la necesidad de los que están a mi alrededor. Bendito sea, Rey glorioso, que este cuartel de gloria sea una torre fuerte en todo tiempo, un escondedero de la mirada del enemigo, pero un lugar de adoración para ti. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que cada una de las casas, cada uno de los hogares de los que están viendo este video será un altar de adoración al Dios vivo, un altar de adoración que permanece encendido 24 horas al día. Gracias, Padre de misericordia, gracias, Padre de gloria, en el nombre poderoso de Jesús.